Adelante, entonces. Ok, déjame poner entonces esto. Ok, ¿lo ven? ¿Lo Muy ven? bien, Sí, sí. Ajá. muy bien, muy La claro. complicada historia de Centroamérica. Bueno, a mí me ha interesado por bastante tiempo ahora dos cosas sobre Centroamérica. Una pregunta era ¿por qué está tan fragmentado? Y la otra pregunta es ¿por qué migran tanto sus habitantes? Entonces me metí a estudiar un poco este tema. Bueno, en esta charla no voy a hablar de Belice ni de Panamá, y muy poco de Costa Rica. Y la razón es que Belice realmente siempre fue reclamada por Guatemala, todavía lo sigue siendo reclamada por Guatemala. Panamá era parte del virreinato del Perú, luego del virreinato de Nueva Granada, luego de la Gran Colombia, luego de Colombia y por fin su independencia de Colombia solamente en 1903. Y de Costa Rica voy a hablar poco porque es un caso aparte. Es un país de relativa orden, relativa tranquilidad y prosperidad. Y parte de la razón de eso es que fue una de las zonas más despobladas de Centroamérica. Mis fuentes son dos libros de historia de Centroamérica, pero principalmente el tercer libro, este que ustedes ven, Central America's Forgotten History, escrita por Daniela Chomsky, el renombrado lingüista Noam Chomsky, pero ella es profesora de Historia de Latinoamérica en la Universidad de Salem State de Massachusetts. Es profesora, historiadora, autora y activista. De tal palo, tal astilla. Esa es mi Esteban, fuente ¿cuál es la principal. relación con Noam? Dijiste que se borró un poco tu voz. Es La hija, la entiendo. hija de Noam Chomsky. Ok. Sí. Ay, qué bueno. Bueno, vamos a empezar por la conquista. Eh, Después de la conquista del Imperio Azteca de 1821 y los asentamientos más o menos firmes en Santo Domingo, en Cuba y en Panamá, los españoles se dirigieron su atención al territorio de lo que es hoy Centroamérica. En 1523, Hernán Cortés envió a Pedro de Alvarado. No sé si ustedes pueden ver esta flecha que tengo yo aquí Sí, sí, la vemos. mostrando trayectoria. Ok. Pedro de Alvarado por tierra y envió también a Cristóbal de Olid por mar para explorar las zonas de Guatemala, Honduras, Nicaragua, etcétera, ¿no? Al mismo tiempo, casi, del sur de la ciudad de Panamá, salió Gil González Dávila para explorar primero la costa de Costa Rica y Nicaragua de hoy en día, y luego el terreno en sí de Nicaragua y de Costa Rica y Nicaragua de hoy en día. Pedrarias Dávila, que fue el fundador de la ciudad de Panamá, envió a su lugarteniente Hernández de Córdoba a conquistar la región de Costa Rica y Nicaragua, lo mismo que González Dávila, y arrebatárselo. ¿Y por qué eso? Bueno, porque González Dávila tenía una licencia real directamente de España y no necesitaba ningún permiso de Pedrarias Dávila y no tenía que compartir nada que él encontrara con Pedrarias Dávila. Por eso, pues, Pedrarias decidió que cualquier terreno que él descubriera les pertenecería a su poder, su parte del poder. Y hubo algunos más, pero hubo tantos que la región de Centroamérica pronto se congestionó de conquistadores, de diversas lealtades, y hasta hubo choques entre ellos. Y aquí tenemos varios de esos choques como ejemplo.
El número 1 aquí es de Gil González Dávila contra Hernando de Soto. Hernando de Soto era teniente de Pedrarias Dávila, o mejor dicho, de Hernández de Córdoba. Otro choque, este de aquí, Briones, que era teniente de Olid, y Francisco de las Casas. Francisco de las Casas fue primo de Hernán Cortés y fue enviado por Hernán Cortés para confrontar a Olid. ¿Por qué confrontar a Olid? Bueno, porque la disciplina y la lealtad de estos individuos era muy pobre, ¿no? Cristóbal de Olid apenas llegó a la región de que hoy en día es Nicaragua y Honduras, se autodenominó rey de Honduras. Y el otro, el Hernández de Córdoba, enviado por Pedrarias Dávila, se rebeló contra Pedrarias. Entonces, cada uno de ellos mandó tropas para confrontar a estos rebeldes. Por fin los agarraron a los dos, a Cristóbal de Olid y Hernández de Córdoba, y los decapitaron. Pero fíjense ustedes el lío que ya había tan temprano en la historia de Centroamérica. ¿Y cómo iba España a controlar a estos conquistadores que eran tan agresivos, tan rebeldes, tan independientes? En principio iba a ser de que se iban a controlar desde México, de la Ciudad de México, Tenochtitlán, en esa época todavía creo, porque toda esa zona, toda México y toda Centroamérica estaba administrada por el virrey de Nueva España. Pero eso quedaba tan lejos que bueno, era sumamente difícil de ejercer ese control. Por lo tanto, España decidió en 1542 a crear la Capitanía de Guatemala, también llamado el Reino de Guatemala, con un capitán general, pero con varias gobernaciones, en reconocimiento tácito de esas rivalidades, reclamaciones y disputas que había entre esta gente. En Guatemala Alvarado, en Nicaragua Pedrarias, en Honduras Montejo y otros más. Esto fue una especie de capitulación de España a la realidad de la región. Luego se crearon más provincias, la provincia de Cartago y de Costa Rica. Esto es la provincia de Cartago, esta es la provincia de Costa Rica. Fue creado en 1543 por allí. La verdad es que los españoles lo hicieron bastante mal con tan diversificación de poderes, pero la cosa continuó y se empeoró con el tiempo. Fíjense ustedes que para 1732 por allí, este era el mapa político de Centroamérica, según España. Es decir, cada regioncita pequeña tenía su lugar, su teniente, su persona de poder, y le permitían hacer eso. Era que en esta época, en 1732 más o menos, era un revoltijo de poderes increíble. Pero bueno, vamos a regresar a 1530. Los imperios azteca e inca eran centralizados y al caer la cabeza, el imperio entero se desplomaba. Por eso fue fácil conquistar a toda la región del Perú y de Ecuador en Sudamérica y toda esa zona de México. En Centroamérica, ya desde la época precolombina, estaban políticamente fragmentados con diversas tribus, con diversas etnias. Y su conquista fue lenta y muy difícil y muy complicada, más aún todavía por las rivalidades entre los varios conquistadores. Pero a la larga, por fin conquistaron toda Centroamérica
y subyugaron a todos sus habitantes. Pero encontraron que la región era muy pobre, al contrario de los imperios inca y azteca. Ahí no había oro, Se pierde la voz, Esteban. Ajá. Dice, La agricultura era de subsistencia y una vez que se llevaron lo que se podían llevar a España, lo que quedaba realmente era la gente, es decir, los indígenas. Y bueno, pues si eso es lo que quedaba, eso es lo que ellos iban a usar para enriquecerse más. De tal manera que los gobernadores españoles fueron bastante brutales con los indígenas. Los esclavizaron, los usaron como carne de cañón en sus guerras, los usaron como mano de obra en agricultura y minería, las mujeres fueron esclavas sexuales y finalmente los vendieron al Perú, donde había en esa época necesidad de mano de obra. Es increíble, pero es así. De manera que se estima que la población de Centroamérica en 1520 fue de como 5.7 millones de indígenas. Entre epidemias, maltrato y la venta, ya para 1570, 50 años después, nada más que 50 años después, el número fue reducido a 550,000, la mayoría de ellos en Guatemala. De manera que la mayoría de los indígenas del resto de los países de Centroamérica de hoy en día quedaron en números muy, muy reducidos. Uno puede entender de que los indígenas centroamericanos en 1988, creo que fue, cuando, cuando España propuso la celebración de los 400 años del descubrimiento de América, que ellos se opusieron, pero vehementemente. Se entiende por qué. En fin, para 1570, la escasez de mano de obra en Centroamérica era tan grande que tuvieron que empezar a importar esclavos. ¿Ustedes me oyen bien o hay problemas con la voz? de vez en cuando, pero en general está bien, pero de vez en cuando hay un problema, pero ahora está bien. Durante la colonia, la actividad principal fue agricultura de subsistencia, aunque producían un poco de materias primas, como plata, cacao, índigo aquí en El Salvador un poco, perdón, ¿qué hice? Índigo del Salvador, plata un poco de Nicaragua, cochinilla, que es un colorante para textiles, algunas pieles, un poco de tabaco, pero no mucho. Y para el colmo, la política mercantilista de España no permitía la exportación de materiales acabados, como por ejemplo cuero o textiles teñidos o chocolate o nada de eso. Tampoco permitía el comercio entre las colonias. Y en consecuencia de esto, pues Centroamérica se mantuvo Empieza a cortar ahí la voz de vuelta. A ver, ¿puedes repetir. Bueno, lo que quería decir es que en consecuencia de la política española mercantilista, toda Centroamérica se mantuvo muy pobre. A falta de mujeres españolas, en la zona la población de la colonia fue cada vez más mestizado y hoy en día los mestizos en Centroamérica son mayoría. En cuanto a la jerarquía, en la colonia los españoles reemplazaron a los caciques en la más alta capa de la sociedad y sus descendientes, los criollos, mantuvieron esa posición de altura, aunque la verdad es que los peninsulares siempre fueron mejor reconocidos. Los peninsulares eran aquellos que nacieron
en la península ibérica, en España, y que vinieron a las colonias de Centroamérica. Ellos eran los número uno en cuanto a jerarquía y poder. En 1700, los Borbones empezaron a reinar en España. Rey Felipe V, Fernando VI, Carlos III, Carlos IV. Y estos reyes introdujeron reformas, crearon infraestructura, liberalizaron el comercio, etcétera. Pero a la larga, realmente o casi todas las reformas que introdujeron favorecieron a las clases pudientes. Y en consecuencia, pues la desigualdad de distribución de riqueza fue aumentando y se exacerbó a límites. Esto provocó problemas con esos grupos, rebeliones de las clases más pobres, de los indígenas, los mestizos, y esto fue cerca del final de la colonia. Pero realmente estas rebeliones eran más bien locales y no se hablaba mucho o nada sobre posible independencia de ninguna región de Centroamérica de España. Eh, Centroamérica no participó en las guerras de independencia que había en su alrededor. Era realmente muy provincial, muy fragmentado y muy aislado para eso. Así fue que de repente, en 1821, se dieron cuenta que México se había independizado y que como el reino de Guatemala era una provincia de Nueva España, la reclamaban como parte del nuevo país. Y también de repente aparecieron tropas mexicanas en Guatemala, el norte de Guatemala, en 1821. Bueno, ¿qué hacer ahora? Inmediatamente las provincias declararon su independencia de España. ¿Y qué hacer después? Bueno, eso no era muy claro. No hubo un consenso si ser parte de México o no. Tenía muchas ventajas ser parte de un país grande. Además que México tuvo una constitución bastante favoreciendo a México y en corolario también al resto de los países de Centroamérica si se unían a ellos. Contemplaba libertad del comercio, por ejemplo, algo que las provincias de Centroamérica no habían tenido hasta el presente, desde esa época. También la abolición de la esclavitud, la regulación de los impuestos, etcétera, cosas que eran muy buenas, pero hubo una desconfianza muy grande hacia el emperador de México, Agustín Iturbide. Y entonces, en marzo de 1823, el emperador de México fue derrocado. La posibilidad era de que entrar a ser parte de México pudiera envolver a las provincias de Centroamérica en una guerra civil que ellos no tenían necesidad. Y así que optaron el 1 de julio de 1823 por mantener su independencia. Pero todos reconocían que cada provincia individual era muy débil, muy pequeño, y les iba a ser muy difícil de sobrevivir. De manera que lo que hicieron fue declarar la nueva nación, llamada Provincias Unidas del Centro de América: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Y optaron por una constitución basada en la de Estados Unidos. Bueno, ¿y ahora qué? Esta es las Provincias Unidas de Centro de América y empezaron su vida como país. Pero el problema mayor empezó casi inmediatamente. Y el problema mayor era que Guatemala tenía el 40% de la población, el 44% de los congresistas y todos con sus intereses creados.
y la mayoría de estos intereses eran asuntos regionales más que nacionales de las Provincias Unidas. Eh, los Estados Unidos, de paso, tuvo problemas semejantes de tratar de convencer a estados pobres de unirse a otros estados que eran más fuertes. Pero ellos arreglaron el problema con varias situaciones o varios cambios. Por ejemplo, introdujeron el Senado e introdujeron el colegio electoral. Y esas dos, por lo menos esas dos decisiones, les dieron más poder a los débiles, a los estados débiles, y de esta manera los convencieron a que entraran en la Unión de los Estados Unidos. Esto como que no se hizo en Centroamérica. Y inmediatamente empezaron las disputas, de que Nicaragua tenía un problema particular y Guatemala no les prestaba atención, de que El Salvador tenía otro problema y el país no se enteraba. Y pronto empezaron con guerras civiles y guerras civiles bastante violentas. Solo Costa Rica, de paso, se salvó de esta situación y en gran medida fue porque era bastante despoblado. Y con tanto lío interno de luchas de gente que quería más poder en su provincia y el presidente de las Provincias Unidas, que era un guatemalteco, pues no lo quería dar. Y con tantas guerras y tal, en 1838 decidieron disolver la asociación para siempre, porque aunque hubo unos intentos de reunificación más tarde, todos estos intentos fracasaron. Y bueno, desde entonces, desde 1838, cada una de estas repúblicas se manejaba sola, como país individual, particular, independiente de todos los demás. Y cada uno de ellos pues alternaba entre gobiernos conservadores, gobiernos liberales, con numerosos dictadores, como ejemplo, y con mucha violencia, con una historia de violencia bastante impresionante. Un ejemplo, nada más, Honduras, entre 1824 y 1933, 109 años, tuvo 117 presidentes, nada más. En fin, era bastante caótica la situación en cada uno de estos países. Ya para finales del siglo XIX, Estados Unidos empezó a tener una presencia en toda Centroamérica. Y a partir del siglo XX ya empezó a tener una influencia trascendental. No fue el único país que influyó sobre los eventos en Centroamérica, porque Inglaterra, Alemania, Francia y otros también influyeron, pero Estados Unidos fue el más importante y de lejos el más importante. Y de esta influencia de los Estados Unidos ocurrió a través de un número de doctrinas e ideas de política exterior del país, de Estados Unidos. Y voy a revisar un número de ellos. El primero es la doctrina de Monroe, de 1823, América para los americanos. En esto, Estados Unidos establecía que cualquier intervención de los europeos en el hemisferio occidental sería vista como un acto de agresión a los Estados Unidos. Fíjense que es intervención en el hemisferio occidental, en cualquier parte, sur, norte, centro y sur. Otra idea de Estados Unidos, muy influyente, es el destino manifiesto, que apareció por allí por 1845, que es la idea que norteamericanos blancos estaban destinados por acto divino a conquistar a toda la Norteamérica.
Esta ideología inspiró una variedad de medidas destinadas a eliminar la población nativa. Y como corolario o por extensión, Estados Unidos no intervendría en favor de los indígenas latinoamericanos de Centroamérica. Otra política exterior era el corolario de la doctrina de Monroe. Estados Unidos tiene derecho de intervenir en el hemisferio occidental para proteger sus intereses. De manera que si un país donde las empresas americanas han invertido dinero, si no pagan, si no defienden a esas empresas o si no pagan sus deudas, ahí estaba la Armada de Norteamérica para asegurar de que sí lo harían. Y este es un cartoon de esa época que explica lo que era el corolario de la doctrina de Monroe. Si algo no ocurría de acuerdo con lo que Estados Unidos preferiría, el uso de la Armada Americana estaba allí para mostrar la fidelidad del país. Otra política exterior de 1912, en este caso del presidente Taft, fue de que Estados Unidos invierte dinero en países extranjeros, centroamericanos, a cambio del derecho de ayudar a sus gobiernos a tomar decisiones económicas. En otras palabras, no vamos a mandar tropas, sino vamos a reemplazar las balas con el dinero. Otra política exterior importante fue la política del buen vecino de 1933 de Roosevelt. El principio de no intervención y no interferencia en asuntos domésticos de la América Latina. Reforzaba la idea de que Estados Unidos sería un buen vecino y que haría intercambios recíprocos con los países latinoamericanos. Esto fue sumamente bonito y empezó a aplicarse un poco, pero no duró mucho, porque en 1945, apenas 12 años después, comenzó la Guerra Fría y comenzó a aplicarse la política de la Guerra Fría, que es salvaremos al mundo del comunismo. Los americanos iban a proteger el hemisferio occidental de la influencia soviética. Luego, en 1969, la doctrina de Nixon, otra política exterior, las guerras de Estados Unidos serían por delegación en vez de la intervención directa. Armarían y ayudarían a las fuerzas locales que actuaban de acuerdo con las políticas estadounidenses. Esto fue debido Hello. a lo ¿quién es? Por favor, todos, Disculpe. por favor, todos pongan en mudo. Silencio. Sí, fue mudo. Ok. ¿Dónde estábamos? Bueno, que esta doctrina Nixon. de Nixon salió de la guerra de Vietnam, en la cual los Estados Unidos no hicieron un buen papel. Era que no querían los americanos a introducir sus propios soldados, preferían usar digamos, local. Ahora, vamos a ver cómo resultó la aplicación de algunas de estas políticas e ideas en Centroamérica. Lo primero que tengo no tiene nada que ver con eso, pero sí es algo de interés general, y es que en 1822 el gobierno de El Salvador envió una comisión a Estados Unidos a solicitar su anexión a Estados Unidos y así evitar ser anexados a México. No tiene nada que ver con las políticas exteriores, porque ni siquiera que la doctrina Monroe existía en esa época, pero da una idea de que había una afinidad de las provincias de Centroamérica y a Estados Unidos. No solo una afinidad, sino ellos miraban a
miraban bien hacia Estados Unidos, lo veían bien. En 1556, William Walker, mercenario norteamericano, con ayuda local, se declaró presidente de Nicaragua y duró un año. Aquí está en juego el destino manifiesto. Famosamente, Estados Unidos ayudó a Panamá a independizarse de Colombia en 1903. Aquí está de manifiesto la doctrina Monroe y el corolario de la doctrina Monroe. El objetivo principal es de evitar que europeos manejaran el canal de Panamá. El modelo original de la República Bananera se estableció en Honduras a finales del siglo XIX con la United Fruit Company, ahora chiquita, y la Standard Fruit Company, ahora Dole. En 1903 y 1925, las tropas estadounidenses ocuparon esporádicamente a Honduras para proteger los intereses de las empresas estadounidenses. Esto evidentemente tiene el corolario de la doctrina de Monroe en juego. El anterior, el modelo original de República Bananera, es el modelo, perdón, el destino manifiesto está más en juego en eso. Estados Unidos ocupó militarmente a Nicaragua desde 1912 a 1933. Para mantener la tranquilidad en el país, que seguía en una situación caótica de guerras internas, y así proteger a estas empresas bananeras que estaban en el país. Era que en este caso también se aplica el corolario de la doctrina de Monroe y se aplica inversamente, digamos, la diplomacia del dólar, porque evidentemente no funcionó, no se reemplazó el dinero por las tropas. Ahora, este modelo económico de República Bananera constaba de una conspiración de fuerzas. Desde el principio del siglo XX hubo un entendimiento entre empresas extranjeras, no solo americanas, sino también inglesas y alemanas, las clases pudientes y todas las clases pudientes, los ricos blancos, los ricos mestizos y los ricos indígenas también, y los militares. Y el objetivo de este entendimiento era de avanzar proyectos de desarrollo, café, bananas, minerales, etcétera, para exportar productos. Pero para poder hacer esto necesitaban tierra. Y esta coalición expropió esas tierras. Las expropió de la iglesia, las expropió de los indígenas, las expropió de los mestizos pobres, porque eran necesarias para crear estas haciendas inmensas en la cual se iba a producir café, bananas y otros productos. También, por supuesto, este grupo oprimió a los indígenas, necesitaban su mano de obra y por ende la opresión, y aplastó cualquier movimiento de protesta. Y eso sigue en cierta manera hasta hoy en día. Fíjense ustedes que la United Fruit Company llegó a tener el control sobre el 42% del territorio guatemalteco y no pagaron impuestos ni tasas aduanales. Y parte de esas tierras para los PIRS, sino que se mantenían en reserva por si había un movimiento internacional, mejoras del mercado, así poder producir más. Para eso tenían estas tierras listas para la producción.
pero estas tierras eran improductivas hasta para la gente que pudiera haberlas utilizado para agricultura de subsistencia. Y eran tierras que habían sido compradas a precios de gallina flaca a los indígenas, a la iglesia, etcétera, etcétera. Por cierto, en referencia a la United Fruit Company, Neruda escribió un poema en 1950 titulada a sí mismo la United Fruit Company, que protesta la situación que les estoy describiendo. Hubo grandes protestas por parte de los indígenas y de los mestizos pobres, y hubo algunos alzamientos armados, como el de Sandino en Nicaragua, y Farabundo Martí en El Salvador, en San Salvador o El Salvador. En 1954, Estados Unidos tuvo un rol muy importante en el golpe contra el presidente Jacobo Arbenz de Guatemala, a quien percibían como comunista. Lo único que hizo Arbenz realmente era repartir tierras entre los indígenas y los mestizos pobres. Tierras que, como dije antes, habían sido arrebatadas a esta gente. Él no era comunista, aparentemente, no tenía nada que ver con eso, pero esta apariencia de quitarle de quitarle tierras a las empresas norteamericanas y a otras empresas extranjeras para dárselos a los indígenas y a los pobres, se consideraba comunistoide por lo menos. Aquí, evidentemente, la Guerra Fría o la política de la Guerra Fría estaba en juego, y la doctrina de Nixon, por supuesto, estaba en juego también, porque, perdón, déjame tomar un poco de agua. Antes de eso, la táctica de la coalición esta, era de acusar a alguien de comunista, y con eso Estados Unidos estaba y eso fue lo que hicieron efectivamente contra Jacobo Arbenz. Fue esta coalición de los ricos, de las empresas extranjeras y de militares, que acusaron a Arbenz de comunista a los Estados Unidos, y entonces con la ayuda americana lograron tumbarlo. En 1980, en los años 1980, Estados Unidos proveyó a El Salvador de ayuda militar y financiera en su conflicto contra la guerra izquierdista, contra la guerrilla izquierdista. La guerrilla izquierdista se denominaba comunista porque era contrario a la coalición que dominaba El Salvador en esa época. Lo que la guerrilla izquierdista quería era que le devuelvan las tierras a los pobres, tanto indígenas como mestizos. También en los 1980, Estados Unidos ayudó a los rebeldes se llamaban Contra, en su intento de derrocar al gobierno sandinista de Nicaragua. Los sandinistas llegaron al poder en 1979 e inmediatamente empezaron a repartir tierras, y eso fue suficiente para que los Estados Unidos los considerara comunistas o comunistoides, y por lo tanto ayudaron a los rebeldes contrarios a los sandinistas en su intento de derrocar el gobierno de Nicaragua. Aquí, por supuesto, la doctrina Nixon estaba en juego también. Y con tantas guerras en El Salvador, en Nicaragua, en Guatemala y en Honduras también había problemas. Durante estas guerras, más de 3 millones de habitantes emigraron, 1 millón de ellos a los Estados Unidos.
En 1992 y 96, El Salvador, Nicaragua y Honduras por fin firmaron tratados de paz y los guerrilleros se incorporaron a la sociedad y a la lucha política. Pero ya en 1992 y 96 ya no había el peligro comunista. Era que la Guerra Fría o la política de la Guerra Fría terminó. Y como no había peligro comunista, Estados Unidos propuso un nuevo modelo económico para la zona, el neoliberalismo. Las premisas del neoliberalismo eran privatización de las empresas, desregulación, creo que todos nosotros conocemos estos términos, austeridad económica e inversión extranjera. Y esto fue un desastre mayor para Centroamérica en general. Otra vez, exceptuando a Costa Rica en buena medida. Para atraer inversión extranjera, los gobiernos centroamericanos tuvieron que entrar en una espiral competitiva con sus vecinos y con otros países, bajando sus costos de mano de obra y sus impuestos. Lo que esto produjo es más pobreza. Y como las tierras nunca fueron devueltas a los campesinos y a los indígenas, hubo hasta problemas con la agricultura de subsistencia. Con menos ingresos por impuestos y tasas aduanales, y porque estaban enormemente endeudados con el Fondo Monetario Internacional y otros bancos, y por la exigencia de austeridad, los gobiernos centroamericanos tuvieron que disminuir drásticamente los servicios sociales, de salud, de agua, etcétera, etcétera. Este vacío fue llenado por non-government organizations, NGOs, como grupos religiosos, fundaciones, Naciones Unidas, y también por pandillas y carteles de drogas. Pero para esta época, para el colmo, hubo dos problemas nuevos: incremento poblacional y cambio climático. El incremento poblacional fue enorme. Fíjense ustedes esta tabla. La población de los 5 países. En 1900, 3,5 millones de habitantes. 50 años después, 9,8, 18,5 en 75, en 2000 había 32,9 y en 2020 había 46 millones de habitantes. Toda esta gente tenía que comer, tenía que tener servicios y no los tenía. Es más, entonces el número de servicios se había disminuido por estas políticas que se le ha propuesto, entre comillas, a Centroamérica. Por su parte, el cambio climático trajo a la zona sequías persistentes y algunas tormentas violentas. Hubo 2 huracanes muy destructivos en el año 2020. Y la sequía persistente, por supuesto, afectó la agricultura, incluyendo la agricultura de subsistencia. En consecuencia, centroamericanos emigraron de sus países en enormes números. En 2022, más de 500,000 entraron o llegaron a la frontera estadounidense. Y aquí en esta figura podemos ver cómo se amplía con el tiempo, a partir de 1970 y tal, enormemente la inmigración de gente de Latinoamérica. En México, aunque se disminuyó mucho por NAFTA, sobre todo esta banda que vemos aquí verde se debe a Centroamérica en gran medida. De manera que de 1900 a 1945, el modelo económico puede producir bienes exportables, favoreciendo a las empresas extranjeras. Del 45 al 90,
el énfasis estuvo en combatir el comunismo. Y ya vimos con qué consecuencias. Ups, perdón. De 1990 al presente, el modelo económico ha sido el neoliberalismo, también favoreciendo a empresas extranjeras. Y bueno, y aquí estamos en 2024. Hace poco, en 2021, Aviva Chomsky en la Washington Post de 8 de julio 21 dice: "The Biden administration risks rehashing decades of failed policy". Y la verdad sea dicha, yo no he oído ni visto nada novedoso de parte del gobierno de Biden respecto a Centroamérica. Y con esto termino mi charla y les agradezco la atención. Muchas gracias y puedes, muy buena la presentación, si puedes salir de sharing, así Aquí estamos. vamos a escuchar o a ver si tenemos preguntas. Por favor, alguien levante la mano. Ahí lo veo a Jaime. Jaime, ¿cómo estás? ¿Tienes alguna pregunta, por favor? Más un comentario Sí, que una pregunta. ¿Estoy en mute? ¿Me escuchan o no? no, te Sí, escuchamos perfectamente. Sí, Eh, Esteban nos ha dado una vista panorámica de un problema complejo y verdaderamente no sé cómo en el poco tiempo que has tenido has podido cubrir tanto. El comentario que yo quiero hacer tiene que ver con el hecho de que la política americana en Centroamérica no ha sido más que una continuación de la política interna americana, comenzando con Franklin, Jefferson, Adams y los que redactaron la Constitución, en el sentido de que ellos decidieron expandirse de las 13 colonias y poco a poco se fueron expandiendo sin consideración de que en el proceso de expansión estaban desplazando a las poblaciones indígenas y los intereses económicos de los blancos en el poder americano ese tipo de expansión que hubo dentro de Estados Unidos, y hay historias pues documentadas de la marcha de los indígenas a medida que eran desplazados. Eso se ha repetido en América Latina. Como tú bien lo has dicho, intereses capitalistas, por ejemplo, intereses racistas. Cuba podría haber sido anexada a Estados Unidos. Muchos cubanos querían ser parte de Estados Unidos, pero los congresistas americanos no podían concebir de admitir una nación donde había un gran porcentaje de negros que iba a desbalancear la cuestión política en Estados Unidos. Entonces, mucho de la intervención americana en Centroamérica ha sido con la idea de proteger los intereses, pero al mismo tiempo la excusa ha sido de que estos tipos en Centroamérica no están preparados, no están capacitados para gobernarse. Por consiguiente, vamos a mandar a los marinos para poder coleccionar lo que nos deben, tomar sus aduanas, encargarnos nosotros de este proceso y simplemente repitiendo en Centroamérica lo que pasó en Estados Unidos a medida que se convirtieron en 50 estados, incluyendo Hawái. O sea que este tipo de política que tú has comenzado, digamos, a fines del siglo XIX, eso viene desde que las 13 colonias se comenzaron a expandir. Ese era simplemente el comentario
y te felicito por una excelente conferencia. Muy bien, gracias, gracias. Tenemos una pregunta. Daniel, adelante. Gracias. Yo también quiero unirme a Jaime y decirle a Esteban muchas gracias por tu presentación y por esta vista abuela de pájaro de la historia de Centroamérica. Quiero también hacer un comentario y una pregunta. El comentario es que tenemos que tener cuidado cuando usamos distintas fuentes de referencia. Todos conocemos del papá de Aviva, Noam Chomsky, que es un hombre muy inteligente, pero un poco extremista desde su punto de la izquierda con respecto a la historia económica del mundo, y veo que su hija también favorece esas posiciones. El comentario que yo quería hacer es que la idea de las repúblicas bananeras ha estado mucho en las noticias en los últimos días, en particular con Netanyahu en Israel defendiendo a su posición contra el senador de Nueva York, Chuck Schumer, y dice que Israel no es una república bananera y que no pretenda Estados Unidos bajar al gobierno a voluntad, que es una democracia. Efectivamente, todos nosotros hemos tenido contacto directo e indirecto en nuestras vidas en Estados Unidos con gente de Centroamérica. En el estado de Connecticut hay una enorme cantidad de gente de Costa Rica, de Nicaragua, de Guatemala. Se dice que los jardines no estarían verdes, sino serían por ellos, porque hacen el trabajo que nadie quiere hacer acá en el noreste. Y uno a veces comete errores. Tengo un colega joven neurocirujano de Guatemala con el apellido de uno de los conquistadores, se llama Alvarado Montejo, pero su aspecto físico parece un cacique maya cuando lo ves en una de esas estatuas. Y un currículum extraordinario, MIT, Caltech, Harvard y Massachusetts General Hospital y lo que sea. Resulta de que vinieron a Los Ángeles como refugiados y yo pensé que eran explotados indígenas de Guatemala por el gobierno militar. Todo lo contrario, su papá era de los explotadores, de los torturadores del norte de Guatemala durante ese tiempo de terror. Quiere decir que tenemos que evitar ser un poquito naive, como mucho americano, y tratar de no colorear a toda la gente de un modo o del otro. Muchos de nosotros, y aquí viene la pregunta, crecimos física, emocional e intelectualmente durante Arbenz en Guatemala y siempre me ha intrigado el tema. Sé de un poquito de ello, de cómo nuestro Che Guevara se conoció con Castro en Guatemala en esa época y cómo mucha de la intelectualidad, especialmente sudamericana, de nuestra generación, se fraguó en esa época. ¿Nos puedes dar un poco más de detalles del Esteban, tú que has leído recientemente lo de Arbenz, la CIA, Foster Dulles, Eisenhower? Me acuerdo cuando niño todo eso, pero es cuando aprendí un poquito de lo que estaba ocurriendo en Centroamérica. Perdón, Tal vez. Primero, quiero decir que el libro de Aviva Chomsky es sumamente interesante y fue una fuente para mí, para esta presentación, una fuente muy importante. Pero también miré otras fuentes y traté de hacerlo lo más balanceado posible en vista de eso, pero me fue un poco difícil negar los argumentos que les propuse en la presentación, porque traté de negarlos. Bueno, esto vamos a verle el otro lado. Y me fue difícil hacer eso, por eso lo presenté tal cual como lo vieron ustedes. Ahora, en cuanto a Perdón, como Arbenz, sí, sabiendo que eres húngaro, me imagino que sos muy cuidadoso
sabes lo que es el comunismo y las propagandas. Hungría ha sido siempre la fuente de los intelectuales como tú, que nos traen a la realidad de lo que estamos viendo, porque ustedes pasaron por todo, de la derecha a la Sí, izquierda y todo. sí, conozco un poco de la historia Conoces de mucho Hungría mejor también, que la muchos de reciente. nosotros. Sí, Exacto. sí. En cuanto a Arbenz, la verdad es que no tengo muchos detalles, pero puedo decir que el hombre tenía muy buenas intenciones y les dio esperanza a los indígenas y a los nativos pobres, sobre todo de distribuir tierras. Y efectivamente empezó a distribuir tierras. ¿Pero de dónde? ¿De dónde iba a sacar las tierras para dárselo a esta gente? Bueno, de los que lo habían tomado anteriormente. Las grandes empresas europeas y americanas, sobre todo americanas. Y empezó ¿cómo no sé cuál es la palabra correcta, pero a Expropiar expropiar, sí, como presidente, no a través de leyes, sino por decretos. decretos presidenciales. Exacto, gracias. Por decretos presidenciales empezó a quitar tierras y eran aquellas tierras que eran improductivas en Guatemala. Es decir, que las empresas no tenían mucho que perder, solamente el potencial de que si el mercado aumentaba, entonces ellos podían perder un poco más de ganancias. Era que no era una gran cosa para la empresa bananera, pero que ellos lo veían muy distinto. Esto es mío y no me lo vas a quitar. Y entonces, por eso fueron al gobierno americano, lo denunciaron a Arbenz como comunista, sin mucha otra base que la expropiación de las tierras. Y bueno, los gobiernos americanos, todos de paso, todos los gobiernos americanos, en toda esta época, demócrata o republicano, hicieron lo mismo. Le prestaron atención y ayuda a las grandes empresas norteamericanas en Centroamérica. Muy bien. Gracias. Veo Luis Guarda, adelante, Luis. Bueno, pues esto demuestra de que siempre el pez grande se come al pez chico, ¿no? No hay países buenos ni países malos, hay países que explotan y otros que son explotados. La política americana realmente no cambia con el cambio de presidente o el cambio de partido, siempre es más o menos la misma. Son matices los que cambian solamente. Ahora, algunas de las cosas que se han enunciado aquí como política exterior americana, la están haciendo los chinos. Y por supuesto que se reclama contra China, ¿no? Pero esta política de las inversiones en África, por ejemplo, que amarran a los países africanos a China, bueno, es lo que hacían o hicieron las potencias occidentales, ¿no? Así que la historia se repite. Por cierto, los chinos están construyendo un segundo canal en Nicaragua a través del lago para competir con el de Panamá. Correcto. ¿Esos trabajos han empezado o solamente están hablando en teoría? Están en teoría todavía. Creo que todavía, no sé qué Yo creo que es teoría de momento. es teoría. Esteban, como dice, Estados Unidos no fue el único país, sí, fue el más intenso. También hubo otros países como Francia, por ejemplo, con el famoso 5 de mayo. Yo sé que no es una fiesta importante en México, pero el 5 de mayo justamente fue cuando los franceses estaban tratando de cobrar las deudas y mandaron el ejército a México. O sea, Correcto. y otros países como Holanda, Inglaterra también tuvieron sus historias allá, justamente cuando hablaste de la batalla de Cartagena o sea, eran unas disputas entre el imperio español al principio, porque Estados Unidos prácticamente no existía como tal, y el imperio español contra los países europeos que querían meterse ahí, ¿no?
Lo segundo es, hubo algunos países de Latinoamérica que no eran repúblicas, o se dejaron o no fueron o ya no son países bananeros. Hay un ejemplo de un país que ya lleva 65 años independiente, digamos, que estoy hablando de Cuba, y sin embargo, bueno, es otro tema, pero sin embargo la emigración de Cuba sigue hacia los Estados Unidos, hacia Europa, que no es diferente de lo que estamos viendo en algunos otros países centroamericanos. Y sin embargo ellos siguieron otro camino, otro sendero diferente a los países bananeros. Y de paso, con respecto a Costa Rica, ellos son un caso aparte. No es que ellos evitaron del todo tener problemas internos, rebeliones, guerras civiles, dictadores. Ellos lo tuvieron también, pero fue más bien al principio y de alguna manera lograron tranquilizarse dentro del país. Y parece que la razón, yo entiendo que la razón es que la densidad de población de Costa Rica era bastante más baja y de esta manera pudieron llegar a un entendimiento político y dejar de tener problemas. Dejaron de tener problemas serios más o menos por 1870 en adelante. Y Y hoy en día pues son un modelo. Y aparte es el único país, creo, en Latinoamérica, o uno de los pocos que no tiene un ejército. El único. No tiene, ¿no? Y segundo, tiene un índice de alfabetismo bastante alto, que ayuda. Sí, adelante, Jaime. En apoyo de lo que dijo Esteban acerca de Arbenz, hace 2 años, Mario Vargas Llosa publicó una novela que titulada Tiempos Recios, que trata de el golpe de Estado en contra de Arbenz promovido por la CIA. Sumamente bien documentado, es una novela histórica extraordinaria, y básicamente revela cómo es que se instigó un miedo al comunismo, que vamos a ser todos comunistas. Vas acá a la calle 8 en Miami y todos piensan de que con Biden se iba a venir al comunismo, gente que se iba a mudar de acá, se iba a ir porque Biden... Y ese miedo al comunismo ha sido una cuestión que Estados Unidos ha jugado siempre, y con Arbenz fue exactamente lo que pasó. Y el derrocamiento de Arbenz, que en realidad lo que él estaba haciendo no era que expropiaba las tierras de United Fruit, sino que por propósito de impuestos, la United Fruit había devaluado lo que valían sus propiedades para poder pagar menos impuestos. Entonces, cuando llegó el momento de que, como cualquier gobierno tiene el derecho a expropiar, lo que le querían pagar a la United Fruit es lo que ellos habían declarado que sus tierras valían. O sea que o uno u otro, ¿no? Yo quisiera decir algo allí porque United Fruit declaró el valor de sus tierras en X para pagar el mínimo de impuestos. Exactamente. Entonces, cuando Arbenz quiso quitarle las tierras, dice, bueno, ustedes dijeron que esto costaba tanto, aquí tienen. Y entonces fue que era, no, un momentico, eso vale 100 veces más de lo que nosotros dijimos. Eso Así fue es. lo que pasó. Eso es lo que pasó. Daniel. Por cierto, recuerdo haber leído que después de ser derrocado, la vida de Arbenz fue una peregrinación de un lugar a otro. Creo que vivió en Canadá, en Uruguay, en Montevideo, y murió en la Ciudad de México. E incluso hasta ahora su muerte es sospechosa. Parece que o se suicidó o lo suicidaron. Y lo mismo con una hija de él. Ahora, para comentarte, Jaime,
eso de que asustaban que había comunismo en Latinoamérica no era un susto, era la verdad. En la Argentina había un movimiento real, antiamericano, comunista, que estuvieron casi en poder bajo Kirchner y todo por muchos años y que ahora se está revertiendo como un péndulo que va hacia el otro lado, pero que hay una verdad en ambos lados, donde hay que buscar el centro, digo siempre. Por eso Bueno, digo que Esteban es ideal como húngaro para entender las grandes emociones de ambos lados. Y todos nosotros hemos sido estudiantes en esa época, así que recuerdo en la universidad incluso lo que se hablaba y se decía, muchas de las cosas que parecían mentiras terminando ser verdades y mucho de lo que eran verdades eran mentiras, etcétera, etcétera, etcétera. bueno, Sí, había en El Salvador, había un partido comunista que fue iniciado por este hombre Martí, Farabundo Martí. Pero era muy pequeño y no era realmente, no tenía el poder ni el entendimiento de los seguidores, que eran indígenas. Los indígenas que seguían a Farabundo Martí lo hacían por las tierras que ellos querían, no tanto por la ideología que él proponía. bueno, lo mismo pasó con el Che Guevara cuando fue a Bolivia. Los comunistas locales no lo siguieron ahí. O sea, pero eran movimientos de izquierda, llamámosles comunistas, llamámoslo lo que quieran. Y Luis Esteban, ahora en El Salvador es el modelo perdón, Luis extraordinario de la Guarda, derecha. Luis Guarda, perdón, Daniel, Luis Guarda, Perdón. adelante. Costa Rica siempre se ha presentado como un modelo especial en Centroamérica. Me temo que ese país, si no toman medidas drásticas, va a ser rápidamente desestabilizado por el narcotráfico. Pero quiero hacerte una pregunta, Esteban. En uno de los primeros mapas que tú mostraste sale el estado de Chiapas mexicano como parte de Guatemala. ¿Sabes tú cómo se convirtió en un estado mexicano y no quedó con Guatemala? Y segundo, otro comentario, que el Día de la Independencia de Guatemala es el mismo que el Día de la Independencia de México, del grito de Dolores, creo que se llama, ¿no? De Dolores, sí. Bueno, con respecto a Chiapas, Chiapas fue una de esas zonas que fue conquistada por uno de los conquistadores, Alvarado. Alvarado. Pero nunca fue realmente parte de Centroamérica per se. Era otra provincia más de esa zona. También Tabasco era otra provincia más de esa zona, que eventualmente decidieron unirse a México. Y no, nunca pertenecieron a Centroamérica. Daniel, Perdón, Chiapas, Guatemala y el Yucatán eran toda la parte maya, e incluso una república del Yucatán y una pelea entre el Yucatán y el resto de México. Hay más similitud étnica general entre la provincia de Chiapas de la República de México y Guatemala que entre Chiapas y digamos una provincia norteña como Sonora o como Chihuahua o como Muy porque diferente. la misma etnia vive en Chiapas, en el Yucatán y en Guatemala. Mayas. Bernardo, Mayas. ¿algún comentario ya, Bernardo? No sé si nos escuchas. Bueno, sí, desde luego, en primer lugar, agradecerle a Esteban otra vez, que fue una maravillosa plática, porque efectivamente es muy difícil hacer eso que hizo y me parece muy, muy ilustrativo. La discusión también es fabulosa, porque efectivamente pues todos han agregado puntos muy importantes. Yo creo también que es, pues que es un problema. Mencionan muy bien ahorita que digamos, Yucatán, Chiapas, Guatemala, pues es una cultura totalmente diferente al resto. O sea, en la época antes de la colonia, los grupos indígenas del centro de México, pues no tenían una gran influencia en la parte maya. La parte maya tenía su propia, digamos, autonomía e independencia.
pero sí, desde luego Chiapas, pues es muy sincrónico, digamos, con la cultura de Campeche y de Península de Yucatán en general. Así es que, pues sí, digamos que yo creo que la mayoría de los mexicanos ni siquiera se dan cuenta de que después de la independencia, pues Chiapas se anexó a México, ¿no? Incluso en México hay más la idea de que no es tanto que México anexó a Chiapas, sí, como Estados Unidos anexó a los territorios mexicanos, sino más bien que Chiapas se quiso anexar a México, ¿no? Que creo que es más, efectivamente, como ya lo explicó Esteban, era lo más fácil o lo mejor para ellos anexarse a un país más grande en ese momento de la independencia. Pero les digo, ahora lo que es muy interesante es ver cómo, por ejemplo, Panamá, que realmente no era un país, sino era parte de Colombia, como lo dijo bien Esteban, y pues los separaron de Colombia pues para hacer el canal, y a cambio de eso, les dieron a los colombianos la isla que está enfrente de Costa Rica, ¿no? Como pago por por quitarles el terreno de Panamá. Sin embargo, habría que la isla de San Andrés, exacto, que tampoco era de los americanos para dárselo a los colombianos, pero en fin, se la dieron en trueque por Panamá, ¿no? Y claro, Panamá pues se ha desarrollado como un estado americano, ¿no? Si ustedes han ido a la zona del canal y ven a los panameños de la zona del canal, pues se sienten más americanos que los puertorriqueños, ¿no? Entonces, y ahora pues es realmente una potencia en Centroamérica. Es la ciudad tal vez con la economía más grande desde el punto de vista internacional, de bancos, de inversiones extranjeras. El aeropuerto actualmente de Panamá, pues es el aeropuerto creo más grande de Centroamérica, y es un aeropuerto que ha crecido mucho. En fin, es una ciudad que no se parece, sigue sin parecerse a nada de lo de Centroamérica, porque nunca fue Centroamérica, ¿no? Y por eso para Pajo se decía Centroamérica y Panamá. O sea, Panamá no estaba incluido en Centroamérica aún en años recientes. Para cualquier cosa se llama oficialmente Centroamérica y Panamá. Así es que, pero pues Panamá ya está claramente en Centroamérica, ya no es parte de Colombia, ni hay que hacer disimulos, ¿no? A ver si ahora, si los chinos abren el canal de Nicaragua, a ver si eso crea, bueno, eso no lo dejarían los americanos, obviamente, pero no sé si eso crearía una situación complicada. Pero en fin, es una región muy complicada, y Costa Rica efectivamente actualmente ha cambiado mucho. Yo tengo familia en Costa Rica y ha cambiado mucho la situación de los costarricenses, sobre todo por la gran inmigración que hay de los países, pues no tan vecinos. Hay gentes de todo Centroamérica que viven en Costa Rica, porque la situación médica, social, etcétera, pues era muy favorable. Pero eso ha puesto mucha presión en la Caja Costarricense del Seguro Social, en muchas instituciones sociales de Costa Rica, con una gran dificultad para mantener lo que antes era pues más bien de los ticos, y que ahora pues la mitad de la población de Costa Rica no son ticos, sino son gentes que han venido de otros países. Así es que también eso ha creado una situación de desbalanceo. De ser el país más despoblado, pues ahora es un país casi igualmente poblado que los demás, ¿no? Bueno, gracias Bernardo. Vamos a escucharlo a Isaac. Isaac, allá adelante. No te escuchamos, estás en mudo, Isaac, por favor. Conectar. A ver. Isaac. Se quedó congelada la imagen. Ahora, Isaac, no te escuchamos todavía. Bueno, no sé qué pasa. Estás en mudo. Bueno, vamos a seguir. A ver si no puedes entrar con otro. ¿Me escuchaste? ¿Me Ahora escuchás? sí, perfecto, adelante. Bárbaro, sí. No encontraba el símbolo. Gracias, Esteban, por la presentación. Tengo dos preguntas. Una de ellas,
en la época de la conquista, ¿cómo limitaban a los países que vos nombraste como Guatemala, Nicaragua y Honduras, y se combatía entre los conquistadores por la zona en que estaban ocupando? ¿De qué forma geográficamente estaban limitados? Pues yo creo que ni ellos lo sabían, ¿eh? Era hasta donde llegaban sus tropas. No te olvides que esta gente era muy poca gente, ¿no? Por eso digo. En total, yo creo que en 1570, digamos, había 10, 15.000 españoles en toda Centroamérica. Era que las delimitaciones eran más bien teóricas y a la larga, no sé cómo lo hicieron, ¿no? Pero a la larga hicieron sus límites. Pero en la época en que ellos estaban conquistando y en la época de la colonia también, esos límites eran bastante flexibles, me imagino. La otra pregunta que tengo es, estamos hablando acá siempre de la invasión de los Estados Unidos a estos países bananeros, etcétera, etcétera. Pero ¿dónde están los vendepatrias de esos países? Los traidores, básicamente. La los que coalición, permitieron. la coalición. Esa coalición de las empresas extranjeras, de los locales ricos y de los militares. Esos son los vendepatrias. Y fueron muchos. Sí. Porque no hubo una gran resistencia a esa invasión. No sé hasta dónde fue sangrienta. Bueno, pero... fue muy sangrienta en varias épocas, fue sumamente sangrienta, sobre todo en Guatemala, donde los mayas quiché se opusieron bueno, presentando batalla, pero la verdad es que las tropas del gobierno mataron a muchísima gente, por orden de 10 decenas de miles. Hay un libro muy bonito de Manchú, Rigoberta Manchú, la que ganó el premio Nobel. la que ganó el premio Nobel de la Paz en 1900, ¿cuándo fue? 92. 10 años atrás, por ahí. Ella describe la situación de los indígenas de esa época, 1980, por allí. Y es una lectura sumamente buena, interesante, informativa. Lo recomiendo a ustedes, si lo pueden ver, lo pueden hacer download del internet. Es una historia muy interesante. Gracias. Alfonso, ¿alguna pregunta, Alfonso? ¿Me escuchas? No no en este momento. Lo que sí interesante la presentación que nos han hecho ahora. Y Chile está tan alejado y fue conquistado de una manera tan diferente, no solamente con guerras entre los araucanos y los españoles, no hubo guerras con otros vecinos ni nada. Es una situación muy particular la que se vivió en este confín del mundo. Bueno, entonces, a ver, Sally Sussman, ¿cómo estás? Sally, ¿quieres? Bien, buenas tardes a todos. Buenas tardes. No tengo ninguna pregunta a Ovidio, pero sí quiero agradecerle a Esteban por una presentación extraordinaria. Aprendí muchísimo, Esteban. Gracias. Muy bien. A ver quién, ahí veo que estaba Juan, pero tú, Juan, llegaste al final, ¿eh? Juan, ¿me escuchas? Estás en mudo. Sí, Ahora. mi disculpa, San Google me jugó una mala pasada y la hora estaba cambiada, pero bueno, es responsabilidad mía, así que les pido las disculpas a todos. Y lamento no haber escuchado la exposición, pero entiendo que tú, Ovidio, la grabas, así que Está quizás grabando, se la está pueda... grabando en este momento, sí, así que después Claro, sí. Pero si quieres hacer algún comentario sobre el tema en general, yo sé que no hay. sí, no, yo creo, con lo que escuché, yo creo que estaría de más que yo participara porque no tengo Claro. mayor información que entregarle sobre en particular. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien más? Luis, Oscar, allá lo vemos, Oscar ahí escondido. Oscar,
Ya estás en mudo, Oscar. A ver, no te escuchamos. No te escuchamos. Tiene que salir del mudo, Oscar. A ver. El botoncito ahí, el símbolo del... ahí está, ahora. Ahora, no, Sí. no tengo nada que decir, solamente que no se olviden que parte de la emigración del sur de Estados Unidos, después de Lincoln, fue a América Central y también a Sudamérica. En Brasil tenemos ahora una sucursal de la Confederación Americana. Son todos rubios y de ojos celestes. Eran parte de la gente que estaba en el sur de Estados Unidos. Sí, bueno, muchos de esos emigraron a varios países sudamericanos, a las Bahamas y otros lugares así. Sí. Eh, Lo que me llama la atención es que la CIA es como el perejil, estaba en todos los guisos, porque se encargó de todas las revoluciones. Y si no, que lo digan los chilenos. bueno, acá estamos, tenemos 2 chilenos ahora, no, 3 chilenos aquí en el grupo. Bueno, ¿alguna otra pregunta antes de terminar? Muchísimas gracias. Gracias. Después te lo enviamos, Esteban. Gracias de vuelta. Muy buena presentación. Gracias. Chao. Gracias. Hasta la próxima. Pronto. Gracias, Esteban. Gracias, Ovidio. Bye. Chao, muchachos. Gracias.